Hola a todos y bienvenidos a este video. El día de hoy nos sumergiremos en el maravilloso mundo de las representaciones gráficas, esas herramientas visuales que nos ayudan a transformar datos muy complejos en información clara y eficaz para que toda la gente entienda. Los gráficos son mucho más que simples dibujos, son narradores de historias ocultas dentro de los números. En este video abarcaremos los tres tipos fundamentales de gráficos, los cuales nos ayudarán a convertir un gran conjunto de datos en herramientas visuales muy poderosas, como lo son el gráfico de barras, el gráfico de líneas y el gráfico pastel. Cada uno de estos gráficos tiene una forma única de utilizarse y también una forma especial de dar información. Por ejemplo, los gráficos de barras nos ayudan a comparar magnitudes, los gráficos de líneas nos ayudan a ver tendencias y evoluciones, mientras que los gráficos circulares nos ayudan a ver distribuciones y proporciones. Los gráficos de barras son normalmente utilizados para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos. Los valores que se van a dar en el eje horizontal X son normalmente la variable, mientras que en el eje vertical Y se coloca la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Obviamente, la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia que tengamos. Las gráficas de barras se dividen por dos tipos, los cuales son las gráficas de barras verticales y horizontales. En las barras verticales se puede ver que en el eje X están las categorías o categorizaciones que tiene el gráfico, y en la parte del eje Y se caracteriza por tener los datos y valores numéricos. Como podemos ver en esta gráfica de barras, podemos ver que tenemos una gráfica de estadísticas de ventas del año, en la cual podemos ver que en el eje X están los meses, que sería la categorización, y en el eje Y estarían los valores y datos numéricos. En las gráficas de barras horizontales se invierten los ejes, en cuanto a que la categorización va en el eje Y los datos numéricos van en el eje X. Estas gráficas de barras horizontales son más utilizadas para cuando tenemos nombres de categorías más largos que necesiten más espacio o ser legibles, o cuando tienes un gran número de categorías para comparar. Como podemos ver, aquí tenemos un gráfico de barras horizontal, en donde tenemos una tabla de registros de plataformas de enero, en donde podemos ver que las categorías van en el eje Y los datos numéricos van en el eje X. Saludos con todos. El día de hoy mi persona va a hablarles sobre el tema de los gráficos de línea, una herramienta muy útil dentro del análisis de datos en lo que respecta a la materia de estadística. Tenemos que como concepto, los gráficos de línea son representaciones visuales enfocadas en el cambio continuo. Aquí tenemos que la variable que se va a utilizar dentro del cambio continuo tiene que estar establecida en un intervalo de tiempo ya definido, ya que si no habría inconsistencias dentro de lo que es su realización. Tenemos que su utilidad dentro de esto está que son ideales para identificar tendencias con cambios, ya sea por ejemplo temperatura, el crecimiento de una planta o de una persona, o incluso el ritmo cardíaco de una persona igualmente durante un ejercicio. Como características principales tenemos que son dos. La primera es que estos gráficos siempre van a representar datos continuos, ya que son perfectos dentro de su continuidad, como por ejemplo son los que ya mencioné, que son la temperatura, la edad o la presión sanguínea. Y la segunda característica principal que tienen es su mal uso o su uso erróneo, ya que estos datos son perfectos para datos solo de continuidad, por lo que mostrar datos categóricos o nominales arrojaría errores. Por ejemplo, ya sea el color o el sabor de una fruta o los tipos de frutas, ya que para mostrar estas cosas existen gráficos más acordes. Por ejemplo, si queremos comparar cómo cambia la presión sanguínea de una persona al realizar un ejercicio, ya sea en un intervalo de 30 minutos, el gráfico de líneas es la mejor opción. Pero si tal vez queremos mostrar cómo a la gente le puede gustar un sabor de helado, es mejor un gráfico de barras o pasteles, que ya vimos y vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí este es un gráfico de líneas con tendencia a cambios. Esto bien podría ser las acciones que una empresa puede tener en un rango de días, cómo ha subido y cómo va bajando.
Para reforzar esto como ejercicio práctico tenemos lo siguiente. Esto puede ser la representación de un típico ejercicio hecho en cuaderno, con este que es del eje X y este de aquí arriba que es del eje Y, que muestra los cambios, y X los datos en donde se están registrando los cambios. Por ejemplo, tenemos los cambios de temperatura dentro de una semana, que sería empezando desde lunes hasta viernes. Bien, podría ser que el lunes tenga, por ejemplo, o lunes haya tenido una temperatura de, por ejemplo, 14, miércoles de 19, martes de 19, miércoles de 21, jueves de 17 y viernes ya sea de lo mismo. Y aquí se muestra cómo con el gráfico de barra se puede ver cuánta tendencia de cambio ha tenido, quedando un gráfico que demuestra todo. Y es más, siendo esto que es hecho a mano, bien se puede realizar con herramientas digitales tales como Excel. Aquí tenemos los datos que ya vimos dentro del dibujo, establecidos en una pequeña tabla, demostrando que en la columna de día se registra el eje X y en la columna de temperatura se registra el eje Y. Para realizar el gráfico de líneas dentro de lo que estamos aquí, que es el Excel, vamos a seleccionar toda la tabla, que sería empezando desde la columna de día hasta la última celda de cambios de la temperatura, que es la parte de 25. Toparíamos en insertar, que es la parte donde están los gráficos y eso, y nos vamos a gráficos recomendados. Acá de aquí bien se podría escoger uno de estos, que es acá el gráfico de líneas, pero para hacer más entendible, vamos a todos los gráficos. Nos vamos a la parte de líneas y para ver mejor cuáles han sido y cómo están las tendencias de cambio, nos vamos al gráfico de líneas con marcadores y aceptamos. Y aquí podemos ver cómo el gráfico de líneas ha sido realizado, mostrando las tendencias de cambio que ha tenido la temperatura en la semana. Por lo que aquí con los marcadores se puede ver mejor y más remarcado en qué momento se realizó el cambio, en qué momento subió y en qué momentos disminuyó. Y a continuación vamos a seguir aprendiendo sobre los demás tipos de gráficos que existen dentro de la estadística. Hey, ¿te has preguntado cómo podemos representar visualmente las partes de un todo? O por ejemplo, ¿cómo podríamos saber qué personas tienen más perros o más gatos o más conejos dentro de un vecindario? Pues para esto nos sirven las gráficas circulares o también llamadas gráficas de pastel. Las gráficas circulares son datos representados en porciones de un círculo. Estas porciones son representadas en porcentajes, los cuales son ideales para estas comparaciones y poder entender los números de manera más sencilla y clara. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos graficar un gráfico circular, valga la redundancia, y qué datos nomás necesitamos. Pues obviamente para hacer una gráfica de pastel necesitamos datos. ¿Qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, digamos, hacemos una encuesta a 40 personas de cuál es su color favorito. Entonces tenemos una tablita, tenemos el color de las personas, vamos a ver la frecuencia, o sea, cuántas personas eligieron ese color y el porcentaje. Ya, si queremos también podemos poner los grados, pero eso es más para cuando necesitamos graficar manualmente, pero nosotros vamos a utilizar solo la frecuencia y el porcentaje. Muy bien, tenemos el color, el rosa, el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Bien, entonces 7 personas dijeron que les gusta el rosa, o amarillo les gustaban 11, 5 personas les gusta azul y 15 personas les gusta el verde. Y 2 personas les gusta el rojo. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje o la frecuencia absoluta? Bien, para esto vamos a multiplicar el porcentaje de 100% dividido para las 40 personas y esto nos da un porcentaje de 2.5 para cada respuesta. Entonces, multiplicaríamos la frecuencia por el porcentaje. Entonces, 7 por 2.5 nos daría 17.5 y así con todas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se grafica. Pues anteriormente mencioné que se podía hacer con grados. Para graficar manualmente necesitamos los grados. ¿Y cómo sacamos los grados?
Pues un círculo tiene 360 grados y si dividimos los 360 para las 40 personas nos da 9 grados para cada uno. Entonces, si son 9 grados para cada uno, multiplicaríamos primero las 7 por los 9 grados y nos da 63 grados. 11 por 9, 99 y así con todos. Ya, ahora, ponga atención. Para graficar el círculo, nosotros no vamos a hacer manualmente, tenemos magia. Ya, ahora, empezaremos con el rosa con un grado de 63 grados, luego el amarillo con uno de 99 grados y así con todos, dando los grados en el círculo y el total de estos son 360 grados. Y cada uno le corresponde un porcentaje, que sería al rosa el 17.5%, al amarillo el 27.5%, al azul el 12.5%, al verde 37.5% y al rojo un 5%. Entonces, ya tenemos nuestra gráfica y podemos apreciarla cómo podemos ver que el color verde es el más favorito de las personas, si podríamos decirlo así. Entonces, esto es importante porque una gráfica pastel nos sirve para analizar datos o hacer resúmenes de la vida cotidiana. Y eso, espero que haya quedado muy claro. Muchas gracias. Y para concluir este video, unas pequeñas recomendaciones. Elegir siempre el tipo de gráfico que mejor se adapte a la información que nosotros debemos dar. Mantener la claridad. Un buen gráfico siempre debe ser entendible para cualquier persona. Usa colores de manera estratégica, así podemos resaltar los resultados y también los aspectos que tiene nuestro gráfico. Incluye siempre leyendas y etiquetas, para que las personas sepan de qué nos estamos hablando o qué estamos refiriendo en el gráfico. Verifica que los datos sean precisos y actualizados. Esperamos haya sido de su agrado este video. Recuerden, las representaciones gráficas son un lenguaje universal que trascienden las barreras idiomáticas y culturales. Son herramientas poderosas que nos permiten transformar cualquier tipo de dato en conocimiento. Una imagen dice más que 1000 palabras y un buen gráfico podría demostrar muchas cosas. Los invito a sumergirse en este viaje visual. Buena suerte.